Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 33 del tiempo ordinario del año B. Y el comentario, el Evangelio es de Marcos 13, 24, 32. El comentario es del Padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Si le hemos seguido el Evangelio según Marcos, cuando llegamos al capítulo 13, nos quedamos atascados, nos encontramos con un lenguaje oscuro, misterioso, difícil, diferente al resto del Evangelio. El pasaje de hoy que vamos a escuchar está tomado de este capítulo. Vamos a escuchar a Jesús hablando de guerras, terremotos, calamidades, pestilencias. Anunciará el oscurecimiento del sol, dirá que la luna ya no dará su luz, que las estrellas caerán del cielo. La interpretación más inmediata que nos viene es que Jesús está haciendo predicciones sombrías sobre nuestro futuro, o más bien sobre el fin del mundo. Digámoslo inmediatamente, Jesús no está hablando del fin del mundo en absoluto. Está dando una buena noticia. El nuevo mundo está a punto de nacer. Y para evitar esta interpretación incorrecta que todavía circula, y para entender el mensaje de alegría y esperanza, es necesario mencionar el contexto histórico en el que el evangelista Marcos escribió este capítulo. Su evangelio fue escrito en torno al año 68 y este capítulo se sitúa unos años después. ¿Cuál es la situación de la comunidad de Roma? Es una comunidad todavía traumatizada por la persecución de Nerón que acaba de terminar. Duró del 64 al 68. Y muchos hermanos y hermanas fueron asesinados de forma cruel, como relata el historiador Tácito en una página memorable de sus anales. Es conmover para nosotros los cristianos leer sobre el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Con estos mártires, los dos pilares de la iglesia primitiva, Pedro y Pablo, también perdieron la vida. Pero la herida más dolorosa fue la división que se creó dentro de esta comunidad durante la persecución. Tácito nos dice que hubo cristianos que denunciaron a sus hermanos. Fue una época del caos. A la muerte de Nerón siguió por unos meses en lo que el imperio parecía al borde del colapso. Violentas guerras civiles que llevaron al poder en rápida sucesión a 3 emperadores, Galba, Otón, Vitelio, hasta que Vespasiano tomó el poder. Nuevamente Tácito nos narra que había una enorme confusión en el imperio y circulaban rumores contradictorios, fantasiosos sobre el final de Nerón. Algunos decían que todavía estaba vivo y que iba a reaparecer después de un corto tiempo. Luego fueron también años de plagas, calamidades, hambre y sobre todo en el 70 fue destruido Jerusalén, el templo fue arrasado y en este dramático momento los cristianos de Roma se sienten contrariados y se preguntan hacia dónde va el mundo. ¿Cómo se pueden conciliar estos espantosos acontecimientos con las esperanzas que el Evangelio ha despertado en todos nosotros? ¿Dónde está ese mundo nuevo que debería haber brotado? Ya han pasado 40 años desde la Pascua y vemos que en el mundo siguen las competencias y la violencia. ¿Qué sentido tiene todo lo que está sucediendo? Existe un misterio que rodea estos acontecimientos y nadie revela el sentido que puede tener nuestra vida. Cuando llegan estos tiempos caóticos, aparece también un peligro.
También lo experimentamos hoy, porque siempre aparecen fanáticos exaltados que hacen predicciones catastróficas sobre el futuro, y luego está la gente ingenua que los escucha porque les prometen a su gente que estarán a salvo si escuchan lo que ellos sugieren. Y si además piden dinero, la gente les cree aún más porque dicen que así están comprando esta esperanza de la salvación. Esta es la razón por la que Marcos comienza esta página remitiéndonos a una correcta recomendación de Jesús. Tengan cuidado porque podrían ser engañados y malinterpretar los eventos de la historia y por lo tanto tomar decisiones tontas. Escuchemos lo que Jesús recomienda. Tengan cuidado y que nadie los engañe. Oirán hablar de guerras y noticias de guerras. Tengan cuidado, no se alarmen. Todo eso ha de suceder, pero todavía no es el final. Se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá carestías y terremotos en diversos lugares. Esto será el principio de los dolores. Esto está en Mateo 24, 4 al 8. Escuchándose estas misteriosas palabras de Jesús, quizás nosotros también, como muchos otros, nos hemos dejado llevar por la idea de que está aludiendo al fin del mundo. Pero si reflexionamos un poco nos preguntamos, ¿acaso ha dicho algo extraño o nuevo? La respuesta es que no. Simplemente estaba presentando lo que ocurría en su época, lo que luego ocurriría en la época de Nerón y lo que ocurre todo el tiempo, incluso hoy en día. ¿Cuándo en la historia se acabaron las guerras de pueblos contra pueblos, reinos contra reinos? ¿Hubo algún tiempo sin terremotos, calamidades, hambrunas? Jesús no estaba anunciando catástrofes extraordinarias. Basta con abrir los periódicos y encontrar que Jesús estaba hablando de la realidad de lo que siempre está sucediendo, de lo que todavía está sucediendo hoy y estaba bajo nuestros ojos. Su objetivo no era entonces hacer predicciones sobre el futuro, sino enseñarnos a leer el presente con los ojos de Dios, a comprender el sentido de lo que ocurre, a tener la interpretación correcta, porque si interpretamos mal los acontecimientos, tomamos decisiones equivocadas. Con todo nos preguntamos, ¿cómo ciertos dramas en los que nos vemos envueltos pueden ser parte del plan de Dios? Y quisiéramos que alguien quitara el velo que envuelve de misterio el mal, el dolor. Y también hoy, frente a las guerras, la injusticia, la violencia que sufren los inocentes, muchos concluyen que el mundo está a merced del mal y que se pondrá cada vez peor. No hay nada que hacer. La gente siempre se dejará llevar por su avaricia, egoísmo, codicia. La consecuencia de esta lectura incorrecta es que perdemos la esperanza y concluimos que el reino de Dios era un hermoso sueño que Jesús tenía en su cabeza, pero nunca se hará realidad. Esta es la lectura incorrecta y la consecuencia de la pérdida de la esperanza, de la resignación. No pensemos más en ello, ocupémonos de nuestros asuntos. Jesús nos invita a leer nuestra historia de otra manera y lo hace con una frase que puede ser malinterpretada. Dice que este será el principio de los dolores. ¿De qué dolores está hablando? De otros dolores además de los que ya ha anunciado, guerras, calamidades, quién sabe lo que nos espera. Este no es el sentido de la frase utilizada por Jesús. Los dolores comienzan, pero ¿de qué dolores estamos hablando? Son los dolores de parto, semillas del nacimiento de una vida, de un mundo nuevo.
no son signos de muerte. Jesús ya ha utilizado esta maravillosa imagen durante la última cena. Juan nos lo dice cuando, ante la tristeza de los discípulos, Jesús dice que la mujer, cuando da a luz, está triste porque le ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz al niño ya no se acuerda de la aflicción por la alegría de que haya venido al mundo un hombre. Así es como Jesús nos invita a leer estos acontecimientos dramáticos de la historia y de la historia de siempre como señales de dolor, pero que preludian el nacimiento de un mundo nuevo. Ahora Jesús sigue abriendo nuestras mentes a esta auténtica interpretación de lo que está sucediendo, y lo hace utilizando un lenguaje que no es el nuestro, es lenguaje apocalíptico. Apocalíptico es un adjetivo que viene del verbo apokaliptein y que no tiene el significado que normalmente se le da. Cuando los periodistas dicen un terremoto apocalíptico, tergiversan completamente el significado de este adjetivo. Originalmente, apocaliptein significa quitar el velo. Y eso es lo que Jesús quiere hacer. Quitar el velo que nos impide entender el significado de lo que pasa y dar la interpretación correcta. Ahora vamos a escuchar que Él quita este velo y lo hace con imágenes que debemos descifrar, porque son esas imágenes que se llaman apocalípticas. Escuchemos. En aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no irradiará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los ejércitos celestes temblarán. Después de esa tribulación, ¿de qué tribulación hablaba Jesús? De la destrucción de la ciudad de Jerusalén, de su templo. Jesús lo había previsto. Israel había rechazado su propuesta de un mundo de paz, de amor universal, y al hacerlo había decretado su propia ruina. Mientras estaba en el Monte de los Olivos contemplando esa ciudad destinada a la destrucción, Jesús rompió a llorar. ¿Qué es lo que ocurrió después de esta catástrofe? Para Israel fue el fin de todo. Las esperanzas despertadas por las promesas de los profetas habían desvanecido. Sería el fin de todo. Había que resignarse. Pero Jesús dice, no. Después de esa tragedia, algo maravilloso y positivo surgirá, y nos lo dice con imágenes apocalípticas. La primera, el sol se oscurecerá. Si se trata del sol material que se oscurece, es una calamidad. Pero todos los pueblos del antiguo Oriente Medio consideraban a los astros del firmamento como dioses y creían que todos los acontecimientos del mundo dependían de ellos, porque podían favorecer la vida, la vegetación o causar desgracias o calamidades. Y por eso ofrecían a estas deidades del cielo oraciones y sacrificios. En todo el antiguo Oriente Medio, el dios Sol era adorado. En Egipto pueden ver al fondo el famoso bajorrelieve con Akenatón, Amenosis IV y su famosa esposa Nefertiti. Tienen en brazos a sus hijas. Sobre ellos está el disco solar Atón, el dios Sol. Pero también en Mesopotamia, pensemos en el dios Asur, presentado como el esplendor del sol alado. El dios Asur, el más cruel que la historia recuerda. También fue presentado con un disco solar. Luego, la segunda imagen apocalíptica. La luna no irradiará su luz y su resplandor.
En el fondo he puesto un sello del tercer milenio antes de Cristo, que representa al rey Urnammu, al que le presentan unos dignatarios, y nos interesa la luna creciente. Está por encima de ellos, es el dios Sin, adorado en todo el antiguo Oriente Medio, porque de la luna dependía entonces la vegetación, la transhumancia de los griegos. Tercera imagen: las estrellas caerán del cielo. En el fondo he puesto un bajo relieve en el que se ve de nuevo al dios Sin, la media luna creciente, luego el dios Sol y la diosa Ishtar, la estrella de la mañana con 8 puntas, y Venus, que también fue adorada en todo el antiguo Oriente Medio, llamada también Astarte, tiene varios nombres. Es la diosa del amor y de la guerra. Jesús no inventó estas imágenes. Estas imágenes apocalípticas se encuentran en el profeta Isaías, en los capítulos 13 y 34. Isaías dice que las estrellas del cielo y la constelación de Orión ya no darán su luz. El sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su luz. Toda la milicia del cielo se disolverá. Ahí están las imágenes apocalípticas tomadas por Jesús. ¿Qué significa este oscurecimiento de los dioses del cielo? Jesús quiere decir que con la destrucción de Jerusalén comenzará un mundo completamente nuevo. Con el comienzo de la predicación del Evangelio, estos dioses que habían seducido a la humanidad, dioses que justificaban la esclavitud, corrupción moral, la opresión de los pueblos, la crueldad, todas estas estrellas están acabadas, perderán su esplendor. Donde entra la luz del Evangelio, todo lo demás se oscurecerá. ¿Quiénes eran estas estrellas? Todos los dominadores, desde el faraón hasta los emperadores mesopotámicos, los reyes, todos se creían estrellas del cielo. Jesús dice que todas estas estrellas ahora caen, vienen a la tierra, se quedan en su lugar. Recordemos el capítulo 14 de Isaías, el lamento sobre Nabucodonosor. Dice el profeta que en este canto, dice: ¿cómo caíste del cielo, tú, estrella de la mañana, hijo de la aurora? Mira cómo acabaste, terminaste en el Seol. El rey de Tiro es presentado por el profeta Ezequiel, que dice: tú que querías salir al cielo para ser igual al Altísimo, pero no eres un Dios sino un hombre. En la antigüedad, los reyes, los emperadores, los faraones estaban en los cielos. Eran las estrellas que todos tenían que contemplar, admirar, invocar. Jesús dice que todas estas estrellas no deben estar en el cielo, no son divinidades. Dice Jesús que todo gobierno, toda opresión del hombre, todo poder basado en la dominación debe desaparecer. Aquí está el anuncio de la alegría que Jesús está dando. Por tanto, el mensaje de Jesús es todo menos catastrófico. Es el anuncio de un terremoto que derribará todos los reinos de este mundo. Los reinos de la injusticia y la mentira, de la hipocresía y los poderes fuertes que matan de hambre a la gente y que pensamos que nunca caerán. Jesús dice: no, caerán del cielo. Ellos no son los que tienen que guiar la historia. Podríamos enumerar algunas de estas estrellas que caen, y ojalá caigan pronto, porque ya han estado en el cielo demasiado tiempo y de hecho nos han seducido. Una de estas estrellas es el Dios justiciero, el Dios vengativo.
es una deidad falsa, es un ídolo creado por la maldad de la gente. Cuando vemos esta imagen de Dios eclipsada, esta imagen ya ha hecho demasiado daño porque siendo sus hijos tratamos de parecernos a Él. Debemos alegrarnos cuando estamos presenciando este atardecer. Cuando vemos las falsas estrellas del mundo que seducen, que encarnan tantas personas con sus falsas promesas de éxito, estrellas que brillan en la feria de la vanidad, lo vemos todos los días. Cuando se revela su fragilidad, inconsistencia, debemos alegrarnos porque serán ídolos cada vez menos adorados, ídolos que te deshumanizan cuando quieres parecerte a ellos. La carrera, el tener, la acumulación del poder lograda por cualquier precio, pisoteando a todos. Alegrémonos cuando estos ídolos caen del cielo. Y ahora Jesús introduce una nueva imagen apocalíptica. Escuchemos. Entonces verán llegar al Hijo del Hombre entre nubes, con gran poder y gloria, y enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos desde los cuatro vientos, de un extremo de la tierra a un extremo del cielo. Para entender la imagen apocalíptica del Hijo del Hombre debemos remitirnos al profeta Daniel. En el capítulo 7 presenta la sucesión de 4 imperios con la imagen de bestias feroces. El primero es el león, y lo ven al fondo, el león que está en la puerta de Ishtar, en Babilonia. Representa el imperio babilónico en el que con Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén y duró mientras tuvo la fuerza de ser superior a los demás pueblos. Pero en un cierto momento el león fue vencido por un oso. Es el imperio de los medos. Y luego los medos también fueron alcanzados por otra bestia, un leopardo que representa el imperio de los persas, ágil y veloz, que se extendió por todo el mundo antiguo y llegó hasta Grecia. Finalmente, viene una cuarta bestia que no está identificada por el nombre, pero es bestial. Dice que es insaciable, implacable, tanto que no se puede describir. Ni siquiera se puede encontrar una comparación para decir qué animal es esta cuarta bestia. Es Alejandro Magno. Y después de él los seleucidas que gobernaron la Siria y Palestina. Ninguno de estos imperios fue humano. A cada imperio le sucedió el siguiente que fue peor, más inhumano y más feroz que el precedente. Después de estos 4 imperios bestiales, Daniel promete que no habrá un quinto imperio bestial, sino que Dios entregará el reino no a una bestia más fuerte, capaz de ganar a las anteriores, sino a un personaje con un corazón humano. Su gobierno será eterno, no pasará, y su reino nunca será destruido. ¿Quién era este Hijo del Hombre que aparecería y que fue anunciado por el profeta Daniel? Jesús es presentado como este Hijo del Hombre 80 veces en los Evangelios. Es Él el que inició el mundo en el mundo después de los reinos de las bestias que trataron de dominarse unos a otros porque estaban guiados por el impulso que los llevó a competir y a dominar. Y ahora ha venido el que se presenta como hombre auténtico, el hombre que ha triunfado según Dios. Aquí está el mensaje de gran esperanza que Jesús quiere infundir con estas imágenes apocalípticas.
Nos dice que no nos dejemos asustar por los dramas de la historia, porque todos los poderes inhumanos están destinados a caer. Luego dice que este Hijo del Hombre enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos desde los cuatro vientos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Quizá pensamos que enviará a sus ángeles para despertar a los muertos y llevarlos al juicio universal. Pero Jesús está hablando de otra cosa. No lo confundamos con el capítulo 25 de Mateo. El significado de la imagen de los ángeles reuniendo a los elegidos de los cuatro vientos no es el anuncio del juicio, no se trata de ningún castigo. El mensaje es una respuesta consoladora que Marcos está dando a sus comunidades, a aquellos cristianos que están tentados de dejar caer sus brazos. Marcos recuerda la promesa de Jesús: el Hijo del Hombre no permitirá que sus discípulos se dispersen en los cuatro vientos. La persecución, que en tiempos de Marcos, cuando él escribe este capítulo, el drama era todavía fuerte y había dispersado a la comunidad. Ahora dice Marcos, recordando la promesa de Jesús: se enviarán ángeles para reunirlos de los cuatro vientos. El símbolo es el de los cuatro puntos cardinales, por lo tanto, estos ángeles reunirán a todos los que se han dispersado. Tratemos de identificar a estos ángeles que el Hijo del Hombre enviará. El término ángel no designa necesariamente a un ser espiritual con alas, tal vez como en general nos lo imaginamos. Ángel en la Biblia significa todo mediador de salvación de la ternura de Dios y se aplica en la Biblia a todo aquel que se convierte en un instrumento en las manos del Señor para el beneficio del hombre. Aquí estamos hablando de una dispersión que ha tenido lugar y desde los cuatro vientos hay que reunir a estos dispersos. Son los ángeles enviados por el Señor que llevan a cabo esta misión. ¿Cuáles son los vientos y las tormentas que también están presentes hoy en día y que dispersan a los elegidos que deben ser reunidos de nuevo? Pensemos en lo que ha pasado en nuestras comunidades y sigue aconteciendo. Los vientos del secularismo, de la permisividad, de la concepción pagana de la sexualidad, la pérdida de valores de referencia, el indiferentismo religioso, la mentalidad hedonística para la que la ley es buena y correcta según lo que me gusta. Estos son los vientos que han vaciado nuestras iglesias y han llevado a muchos hermanos y hermanas a desertar de la fe. Estos vientos nos han pillado desprevenidos, con cimientos frágiles en los que se basaba nuestra fe. La fe no estaba arraigada en la palabra de Dios, sino que a menudo se fundamentaba en credulonería. Y esta fe no resistió los vientos, por lo que muchos se dispersaron. ¿Quiénes son estos ángeles que el Hijo del Hombre envía ahora para reunir a estos elegidos? Son esos hermanos y hermanas que han sabido mantenerse fieles a Cristo y al Evangelio y ahora comprometen toda su vida para reunir a los hermanos que han abandonado la comunidad cristiana. Ahora, con una breve parábola, Jesús quiere infundirnos esta esperanza. Escuchemos. Aprendan del ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ablandan y brotan las hojas, saben que está cerca la primavera. Lo mismo ustedes, cuando vean suceder aquello, sepan que el fin está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación
antes de que suceda todo eso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, no los conoce nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo. Solo los conoce el Padre. La higuera es el último de los árboles en echar hojas. Cuando ésta comienza a brotar, el agricultor siente que se acerca el verano y se alegra porque ha llegado la época de la cosecha. Jesús dice, aprende del agricultor. ¿Qué debemos aprender de esta imagen? Jesús nos habla hoy. ¿Cuáles son las conversaciones que escuchamos entre los cristianos? ¿No están quizás marcadas por un pesimismo? Se preguntan, ¿qué impacto están teniendo en nuestra sociedad actual el evangelio que anunciamos? La gente está interesada en otra cosa. Los valores a los que se refiere no son los valores evangélicos, sino el dinero, el placer, el éxito. Y los que no se ajustan a la forma de pensar imperante a las nuevas modas son acusados de oscurantistas, de medievales. Luego está el mundo laicista que afirma que nosotros debemos resignarnos a desaparecer. Algunas personas creen en estas esperanzas del mundo secularista. En esta sociedad que se está volviendo pagana, muchos cristianos viven como si no pudieran ver ningún signo de esperanza en el futuro. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué dice Jesús a esta gente? Abre los ojos porque hay signos claros de que el mundo nuevo que empecé se está desarrollando y avanza en medio de tantos contrastes y dificultades. Sepan captar estos signos de la nueva primavera que se avecina. Estos cristianos deben aprender a asumir la mirada atenta del agricultor que sabe ver los signos de la nueva estación. Abran los ojos. Quiero poner algunos ejemplos. ¿Cuándo ha habido tanto interés por la palabra de Dios? Dicen que la gente no va a la iglesia, pero ahora la fe se basa en la palabra de Dios y ya no en credulonería. También nos hemos dado cuenta de que la proclamación del Evangelio hoy en día se hace de una manera diferente al pasado. La elección de la fe es más creíble, se presenta en toda su razonabilidad, y estos son fundamentos sólidos para nuestra creencia. De hecho, cada vez hay más cristianos maduros que saben exponer las razones de su fe y que no temen comparar el humanismo que han aprendido de Jesús de Nazaret con cualquier otro humanismo que respetan, pero que están contentos con la elección que han hecho. ¿No está creciendo hoy la sensibilidad por la fraternidad universal, la solidaridad, la atención a los marginados, los heridos, sufrientes? Las violaciones de la dignidad humana se denuncian hoy en día. La atención a la creación, el rechazo a toda forma de racismo, el encuentro, el diálogo, aunque sea difícil entre las religiones y las diferentes culturas, el respeto que crece. ¿No son acaso solo algunos de los signos de este nuevo mundo que avanza? Sepamos aprovecharlos para alegrarnos y esperar. No te dejes engañar, dice Jesús, por los discursos pesimistas. No te dejes seducir por los principios que rigen el mundo viejo, el de los ídolos, el de las estrellas que se contemplan y admiran en el cielo como si fueran dioses. Son divinidades paganas, son estrellas fugaces. No los sigas. Jesús dice, te aseguro que el viejo mundo está destinado a desaparecer. No te juegues la vida por sus valores. Apuesta tu vida por el reino del Hijo del Hombre, porque es a Él a quien pertenece el futuro.
Y Jesús concluye diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Confía en mí si quieres ser un constructor de la historia que permanece, del reino de Dios. Confía en mis palabras. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.